Tengan y todos ustedes muy buenas noches. Saludamos a quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy, a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Bermejo, y la directora de la Escuela Electoral de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcela Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la actividad académica denominada Retos y desafíos en el marco de las elecciones generales 2026, que organiza la Escuela Electoral de Gobernabilidad, con el fin de brindar conocimiento en materia electoral a los participantes a fin de fortalecer la cultura democrática de manera informada. El día de hoy, la conferencia estará a cargo del señor Federico Arnillas Laffer, sociólogo y consultor internacional con más de 25 años de experiencia en la promoción de desarrollo, la participación ciudadana y diálogo social. Ha sido presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Centros y secretario técnico de CONAES. Ha integrado el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y es miembro del Foro de Acuerdo Nacional del año 2022. Docente de la Universidad del Pacífico en la Maestría en Gestión de Dimensión Social. Antes de iniciar con esta disertación, invitamos a cada uno de los y las participantes presentes en esta sala a que hagan sus consultas sobre el tema a desarrollar a través del chat de la plataforma Zoom. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a nuestro expositor para que pueda iniciar su disertación. Adelante, doctor. Buenas tardes con todas y con todos. Espero que el audio esté saliendo adecuadamente. El tema, el tema que nos reúne hoy día es de profunda importancia porque lo que estamos viendo es cómo hay una condición, una situación en el país que ha sido y es muy impactante en la vida cotidiana de nuestra población. La incidencia de la pobreza a nivel nacional nos plantea un conjunto de retos y de desafíos. Y son elementos que no pueden estar fuera de la discusión y de las apuestas que hagamos en las próximas elecciones del 2026. Y es en esa perspectiva que quisiera plantear mis reflexiones, ¿no? Eh, en primer lugar, quisiera mostrar un poco lo que ha sido la evolución de la pobreza. Ustedes tienen en la imagen que estoy proyectando en la pantalla tres líneas de color. La línea negra, la línea del medio, recoge las características de la incidencia de la pobreza en zonas rurales y en zonas urbanas del país. Y lo que podemos ver es que desde que tenemos esta serie de información que viene del 2004 para acá, hay una constante reducción de la pobreza y esa tendencia, ¿no? se estanca en el año 2016. Entre el 2016 y el 2019 tenemos prácticamente una meseta y volvemos en el año 20 a sufrir este impacto de subida de la pobreza. En este ciclo del 20 está el ciclo del COVID, que no solamente implicó un incremento de la pobreza, sino también de la mortalidad de nuestra población. Entonces, el reto que tenemos, el reto que tenemos es recuperar este esfuerzo para ir reduciendo la incidencia de la pobreza. Como digo, ya estuvimos en una incidencia, ¿no? Relativamente baja a nivel nacional de la pobreza, hemos vuelto a subir y el reto que tenemos ahora es recuperar, ¿no? Esos niveles que logramos alcanzar y sostenerlos hacia adelante. Estamos hablando de un número muy importante de población, ustedes tienen las cifras a la vista y sí me parece importante reforzar lo que significa la población de menos edad. Aquellos que no son electores hoy día
pero son esas personas, hombres y mujeres, ¿no? Para las cuales estamos trabajando ya hoy día, ¿no? Esos niños de 4 años, de menores edad, tenemos ahí un sector muy importante de nuestra población de la que depende nuestro futuro. Pero no es solamente la pobreza monetaria la que es relevante, es también importante ver y reconocer cómo la pobreza se expresa en niveles diferentes entre las áreas urbanas y rurales del país, ¿no? Eh, en este caso tenemos en un ala complementaria a la anterior esta evolución que tenemos en la pobreza, ¿no? En aquí las curvas son menos acentuadas, digamos, salvo lo que es la pobreza rural, que es más significativa que la pobreza urbana, ¿no? Esa brecha urbano-rural es una característica importante del país y que también incide en los retos que tenemos de ir cerrando esa distancia entre la calidad de vida que tienen las personas en las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no? Aquí estamos pasando a otro nivel del estudio. Eh, Perdóneme un segundo, gracias. Aquí estamos viendo algunos de los factores que inciden sobre la pobreza. Un factor importante o una medición importante de pobreza es lo que llamamos el déficit calórico, ¿no? Es la falta de energía, digamos, que sufre la población y es especialmente significativa, realmente alta en zonas rurales, ¿no? El promedio nacional está jalado, en este caso, por la zona urbana. Por lo menos eso ha sido en la historia entre el 2004 y 2000, perdón. ¿Puedes retroceder, por favor? O retrocedo. Ya. Entre el 2004 y el 2015-16, ¿no? Y tenemos una medición, es una proxy de medición multidimensional de la pobreza. No es una medición oficial, pero sí es una medición que es bastante importante mientras no tengamos una medición completa, digamos, ¿no? En este caso se está combinando lo que es la pobreza monetaria, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y el déficit calórico. Y podemos ver que las mismas tendencias se sostienen, se reproducen, ¿no? Eh, y eso lo que nos da es una idea de cuáles son los problemas de pobreza que tenemos en el país muy fuertemente, ¿no? La brecha entre lo urbano y lo rural es una brecha especialmente importante, una brecha que tenemos que ir cerrando. Sigue la tendencia a la reducción, pero todavía la distancia de lo que hay que reducir es significativo, ¿no? La pobreza del mundo rural está por encima del 60%, mientras que en el caso de la pobreza urbana, siendo números de todas maneras altos, estamos debajo del 50%, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto que no podemos dejar de lado. Los niveles de pobreza monetaria más específicamente se aprecian en el cuadro que estoy presentando, que incluye la información en términos de porcentaje de los niveles de pobreza monetaria según los departamentos del país. Como ustedes pueden ver, ¿no? Hay el color da cuenta, ¿no? De las zonas con más alta incidencia a con menor incidencia de pobreza en el cuadro que aparece bajo el dato del 2023 y el gráfico que nos presenta las diferencias entre 2024 y 2023 y nos muestra que todavía se mantienen niveles de pobreza significativos, los vemos en la parte más baja del gráfico, si ustedes miran hacia el gráfico, ¿no? Hacia el lado derecho, en la parte de abajo, estamos hablando, ¿no? De la presencia todavía de niveles de pobreza importantes en regiones como
Ayacucho, Huancavelica, Junín, Madre de Dios, ¿no? A diferencia de otras regiones que han logrado mejoras en sus condiciones de vida, ¿no? Eh, Estos datos ya los hemos visto, que tienen que ver con la pobreza monetaria y las necesidades básicas. Quisiera poner algunos comentarios sobre el escenario en el que nos estamos moviendo, ¿no? De ahí creo que es importante valorar el tipo de escenario. Estamos actuando en un escenario donde el elemento electoral, el elemento de elegir a nuestras nuevas autoridades es el reto que tenemos por delante. Y son estas nuevas autoridades las que tendrán que enfrentar todavía, ¿no? Esos indicadores de pobreza que hemos visto con las desigualdades que tiene la incidencia de la pobreza en los diversos territorios del país y las diferencias que plantean respecto a cómo enfrentar ese problema. No es lo mismo la costa que la sierra o la selva, ¿no? Para poner un esquema rápido que creo que todos reconocemos respecto de las condiciones distintas que nos ofrecen estos diversos espacios de nuestro territorio nacional. Y entonces el enfrentar el escenario electoral supone construir propuestas que sean adecuadas a cada uno de estos contextos, ¿no? Y aquí hay una tensión entre la dimensión técnica de qué tipo de intervenciones hacer y la intervención política, qué tipo de acuerdos hay que construir, ¿no? Y la complementación entre los acuerdos, ¿no? Y las medidas técnicas serán fundamental para ver que la gestión futura tenga la eficacia que se requiere para garantizar los derechos de nuestra población. ¿Cómo avanzar? Para la perspectiva de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y de acuerdo a nuestra propia experiencia, el tema clave es justamente el tema de la concertación, es decir, de la cooperación de actores que tengan intereses diferentes, pero que estamos dispuestos a apostar para lograr determinados cambios en la situación de nuestra población. Cambios que tienen que ver con las condiciones de vida, con el acceso a servicios, con la garantía de derechos, ¿no? Y esos cambios en una propuesta y en un marco democrático implican, demandan un proceso de diálogo entre los partidos y la construcción, ¿no? de esos acuerdos, lo que en el marco de la mesa y hemos trabajado con el concepto de acuerdos de gobernabilidad y que se han venido implementando en el conjunto del país, ¿no? En todos los procesos electorales que hemos llevado adelante y que hemos tenido la suerte de poder acompañar gracias al compromiso y a la voluntad del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? De los que ha sido ese marco institucional el que nos ha garantizado como país, ¿no? Tener un proceso electoral continuo, sostenido, ¿no? Debidamente informado y en el marco del cual, como mesa, hemos podido promover el diálogo entre actores políticos, actores ciudadanos, ¿no? Un diálogo que se ha ido traduciendo en formas de compromiso político, que son los acuerdos de gobernabilidad. Hemos tenido procesos de construcción de acuerdos de gobernabilidad de nivel regional, por ejemplo, en los procesos más importantes fuera de las elecciones nacionales, ¿no es cierto? Y también de acuerdos de gobernabilidad a nivel ya no solo regional, sino también provincial e incluso distrital, ¿no? Estos procesos de construcción de acuerdos de gobernabilidad nos dan un derrotero en el marco del cual se han afirmado elementos claves de la política pública incluso desde muy temprano, ¿no? Yo diría que probablemente el primer paso importante en esta perspectiva, que promisorio fue en su momento, es el derecho a acceder a la información pública, en especial a la información pública vinculada al presupuesto. Yo diría que ese paso fue muy importante en términos de transparencia.
y hoy día lo sigue siendo, ¿no? Felizmente mantenemos la política pública de acceso al gasto público y eso nos da como ciudadanos, ciudadanas la posibilidad de mirar cómo se están invirtiendo los recursos públicos y en ese sentido entonces también poder llamar la atención cuando una gestión pública no está haciendo un uso adecuado de esos recursos, ¿no? Que creo que son elementos sustantivos en la construcción de una ciudadanía, ¿no? Y también de una gestión pública que apuestan por el bienestar y la garantía de derechos, ¿no? De ahí los mecanismos, ¿no? El del acuerdo de gobernabilidad, el de acceso a la información pública, el poder intercambiar en torno a esos elementos, entonces, diversos puntos de vista, e ir generando procesos de mejora en las formas de atender y garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Para el escenario electoral que tenemos por delante, la mesa se plantea algunos retos que están incluso desde su propio marco institucional, ¿no? Está como objetivo de la mesa, los voy a mencionar muy rápidamente, el de concertar políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género. Está el lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas, institucionalizar la participación de la ciudadanía como un proceso completo, ¿no es cierto? El diseño, toma de decisiones, fiscalización del cumplimiento, ¿no? De las obligaciones que tenemos como Estado y como sociedad, y transparencia e integridad en los programas, en especial de lucha contra la pobreza, ¿no? Ya hemos visto que hemos tenido problemas complicados en esta área y hay que seguir insistiendo en una vigilancia ciudadana proactiva, ¿no? Y las funciones entonces de la mesa en ese contexto tienen que ver con el diálogo, con facilitar ese proceso de diálogo, con construir puentes de cercanía entre el sector público y la sociedad civil, ¿no? Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los niveles de gobiernos y con la propia sociedad, servir para evitar la superposición de programas y servir de instancia de consulta para la formulación de políticas nacionales, departamentales, nuestro rol, ser ese mecanismo, ese espacio, y por eso agradecemos la posibilidad que nos da el Jurado Nacional de Elecciones, como lo hemos tenido en oportunidades anteriores, de poder vincularnos, ¿no? Y contribuir al logro de los objetivos que compartimos, ¿no? El objetivo de tener un país democrático, tener un país informado, con una participación ciudadana adecuada que garantiza los derechos de toda la población y que se esfuerza por hacer eso posible. Trabajamos con una programación multianual que creo que es importante compartirle, que sea de conocimiento público. Hemos trabajado con un escenario preelectoral, que es el que estamos viviendo en la práctica, ¿no? Estamos mirando hacia el 2026, que es el año de las elecciones nacionales, regionales y locales, donde nuestro deber y nuestra responsabilidad es como ciudadanos participar y ejercer nuestro derecho de voto, pero como institución, ¿no? Facilitar todo lo que pueda estar a nuestro alcance para que los ciudadanos y ciudadanas en todo el país puedan tener un voto informado y su voto tenga pleno impacto en el bienestar de su comunidad, ¿no? Estos espacios de diálogo nos parece que son importantes tanto en las fases preparatorios de los procesos como después en el aprendizaje, sacar las lecciones de los procesos electorales en los que hemos participado como ciudadanos, como ciudadanas, e incorporar ese saber, ¿no? A la mejora continua que apreciamos, que reconocemos en el Jurado Nacional de Elecciones, y poniendo ese granito de arena, ¿no? Que es el de la mirada ciudadana, ¿no? De la ciudadanía activa que esté interesada en mejorar las condiciones de vida de toda su población. Como mesa trabajamos en tres niveles, en el nivel nacional, en el nivel regional y en el nivel local. Nuestra estructura organizativa está en esos tres niveles y desde allí buscamos un desarrollo humano integral
como un elemento clave en la lucha contra la pobreza. Estoy convencido que con el jurado compartimos esta visión que tiene que ver con la dimensión social, económica, ambiental e institucional. Estas cuatro áreas, esas cuatro dimensiones resultan claves, ¿no?, para el bienestar de la población, y lo que necesitamos en el proceso electoral es justamente aportes, apuestas, propuestas, ¿no?, en cada una de estas áreas para poder tener una mejor calidad de vida para toda nuestra población, un mejor cuidado y aprovechamiento de los recursos que la naturaleza nos da. Presento muy rápidamente la lógica de cada una de las propuestas. Recogen elementos de la política internacional, del acuerdo nacional, como elementos claves, y están planteados en términos, en primer lugar, de derechos. En la dimensión social, derechos tan básicos como el derecho al nombre y a la identidad. Permítanme una nota muy chiquita: el, el universalizar el documento nacional de identidad ha sido un cambio importantísimo para la vida de nuestra población. Si nosotros retrocedemos 25 años atrás, era algo que estaba lejos de ser tenido. Hoy día no solamente tenemos un documento de identidad universal, sino que también estamos trabajando por incluir no solamente una parte de la data, sino potenciarlo con cosas como, por ejemplo, la historia clínica universal, ¿no? Y portátil, que cada uno pueda tener acceso a esa herramienta de información. En la dimensión ambiental, obviamente, estamos viendo los desafíos y la compleja situación de nuestras ciudades, la importancia, ¿no?, de aprovechar los recursos naturales adecuadamente. En el caso de la dimensión económica, hay retos muy, muy grandes todavía. Reducción de la pobreza es medular. Necesitamos también un empleo de calidad con ingresos adecuados, ¿no? Y creo que estos son elementos que pueden alimentar una política pública que genere un amplio consenso, ¿no? Y en la dimensión institucional, entonces, contar con ese enfoque de derechos, con esa participación y rol que deben tener las instituciones públicas de promover esa participación ciudadana, ¿no?, como un elemento clave, estar con los oídos, con los ojos muy atentos para poder recoger las voces, las críticas y las propuestas, ¿no?, que deben ser parte del diálogo compartido entre el Estado y la sociedad, ¿no? En la dimensión económica nos estamos jugando retos claves, ¿no? Y detrás de ella está todo el tema tecnológico del que dependemos, ¿no?, para el nuevo escenario en el cual nos estamos encontrando, ¿no? Gestión pública con enfoque de derechos, gestión pública aplicada a las políticas de discriminación positiva, gestión pública democrática, ¿no?, con diversos niveles de gobierno, pero que funcionen complementariamente y no confrontándose entre ellas, ¿no?, institucionalizando el diálogo y la concertación ciudadana. Esos son un poco los elementos en torno a los cuales vemos en el proceso electoral deberíamos ponerlos y sostenerlos y animar a la ciudadanía a participar en esos marcos, ¿no? Construir una ciudadanía, una alianza entre ciudadanas, ciudadanos, sector público, ¿no?, para enfocar nuestras fuerzas en generar bienestar, calidad de vida, seguridad ciudadana. Nos parece que es el reto clave y son los elementos que finalmente definen lo que es la erradicación de la pobreza, ¿no? La erradicación de la pobreza no es pasar de extremo pobre a un poquito menos pobre, sino que supone pasar a una calidad de vida, a un nivel de bienestar, ¿no?, de desarrollo personal, de vida en comunidad de alta calidad. Y ese es nuestro reto, ¿no? Esa es la bandera sobre la cual quisiéramos movilizarnos colectivamente, ¿no? Y estamos seguros que el Jurado Nacional de Elecciones comparte esa visión de ciudadanos y ciudadanas que ejercen sus derechos en los mejores términos posibles
y que en el ejercicio de sus derechos, ¿no? individuales también construyen el ejercicio de los derechos compartidos, ¿no? que tienen que ver con todas y con todos en todo el territorio nacional. La consigna de la mesa es esa, vida digna para todas y todos en todo el territorio nacional. Muchas gracias por la posibilidad de presentar esta reflexión. Gracias al señor Federico Arnillas por su excelente disertación. A continuación, daremos paso a las preguntas que hemos recibido en el chat y a los participantes que han escrito y pueden también formular sus preguntas. La primera pregunta es sobre un participante de la región de Ica. Nos pregunta, ¿qué reforma usted considera que se debe implementar para fortalecer el sistema de partidos políticos, dada la coyuntura actual que tenemos más de 40 partidos inscritos en el proceso electoral para el presente año? Pregunta difícil, pero creo, a ver, espero que la existencia de 43 partidos, entiendo yo que tenemos, ¿sí? Correcto. Sí, nos lleve a reconocer que más que una gran diversidad de partidos, sería bueno tener un número razonable de alianzas, ¿no? políticas, ¿no? que puedan presentarse y que en lugar de fragmentar el voto ciudadano nos ayuden, ¿no? a tener, ¿no? una mejor participación ciudadana, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que hemos recibido se refiere sobre el tema del número de autoridades a elegir, en concreto sobre la bicameralidad. La pregunta del público, ¿considera usted que la bicameralidad ayudaría a mejorar la representación política en el país? No es una pregunta fácil, no tiene una respuesta fácil, pero el tema de mecanismos bicamerales, ¿no? Siempre da la posibilidad, ¿no? de que lo que desarrolla como propuesta una cámara, ¿no? lo revisa la otra cámara y eso nos permite, ¿no? quizás hacer más lentas algunas decisiones, pero nos posibilita, ¿no? contar con una decisión más reflexionada, porque estamos viendo a veces que se toman decisiones, ¿no? Aparentemente, ¿no? Que suena muy bonito, ¿no? Que suena muy bonito, ahora de la verdad no funcionan y más bien generan distorsiones, ¿no? Las democracias más estables suelen tener este mecanismo, ¿no? de bicameralidad. No es el único, pero creo que por ahí habría que mirar el asunto, lo cual no niega que hayan a nivel subnacional, ¿no? Fórmulas como los gobiernos regionales, ¿no? que se mueven a su vez en el marco de la política nacional, pero tienen una responsabilidad más directa, ¿no? Y un diálogo, entonces, también más directo en los territorios, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta se refería al tema de financiamiento de campañas y transparencia. ¿Cuál considera o será importante el papel de la rendición de cuentas para el revisión del financiamiento que genere confianza en la ciudadanía? Eh, Creo que es clave que haya un nivel de financiamiento, ¿no? para el funcionamiento de los partidos políticos, eh, pero creo que también ese financiamiento tiene que estar sujeto a una supervisión. Y creo que un partido sujeto, ¿no? a esa supervisión, pero con una apuesta seria, ¿no? va a contribuir mejor al desarrollo del país, ¿no? que una fragmentación. Entonces,
Por ahí iría mi reflexión, ¿no? De acuerdo, doctor. Hemos recibido dos preguntas adicionales. Una pregunta, doctor. Dentro de su exposición, usted abarcó el tema de la gobernabilidad, el acuerdo nacional. Nos comenta en qué dimensión de su exposición, de su gráfico, ubica la corrupción y cuáles son las consecuencias en el marco del próximo proceso electoral. Perdón, entró un mensaje y eso me distrajo. Discúlpeme, pero si puedes repetir la pregunta. Sí, doctor, cómo no. Dentro de su exposición y su gráfico que nos habla de los objetivos nacionales y el acuerdo nacional, en ese sistema, ¿en qué dimensión ubica la corrupción y qué tanto afectaría en el marco del proceso del próximo año? Yo quisiera ubicar la corrupción lo más lejos posible de todo lo que he mencionado, pero lejos posible en el sentido de que seamos capaces, ¿no? de derrotar la corrupción, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema muy, muy importante en el país, ¿no? Y creo que eso es una obligación ciudadana, ¿no? El poner el tema en la agenda pública, ¿no? De acuerdo, doctor. Y la última consulta que nos formulan es, ¿cuál es el rol que se tiene de la sociedad, se tiene que realizar en materia de los niños y adolescentes para formar una nueva... ¿Cuál es el rol de los niños y adolescentes en el marco de formación de una nueva ciudadanía que se requiere? Medular. Si algo tiene la mesa como tema de apuesta, es justamente el que tengamos una infancia y una adolescencia, ¿no? Que desarrolle todas sus capacidades, ¿no? Por eso el cuidar su salud es el de promover el acceso a los servicios educativos, el buscar, ¿no? Un entorno amigable, ¿no? Son retos permanentes, ¿no? Adecuada alimentación, estimulación temprana, protección de sus derechos, son elementos súper claves, ¿no? Y incluyen entonces construir, ¿no? En capacidades, ¿no? Y se construye capacidades con el arte, ¿no? En sus diversas expresiones, con la ciencia, ¿no? Y la función de la educación es acercar esos elementos, ¿no? Para que cada niño, cada niña, cada adolescente, ¿no? Aproveche esos saberes. Y ahí hay una corresponsabilidad, ¿no? La, la de los padres y madres de familia y la de la institucionalidad que debe garantizar los derechos básicos, ¿no? Que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, ¿no? Que son elementos claves para la calidad de vida de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Y un cambio en algunas mentalidades, eso de letra con sangre entra, es inaceptable, ¿no es cierto? ¿No? Eh, Entonces necesitamos tener una ciudadanía joven, una ciudadanía infantil que confíe en sus adultos, ¿no? Y eso quiere decir que los adultos somos los primeros que tenemos que cambiar, ¿no? De acercarnos a ese mundo, de estar abiertos, ¿no? De no ejercer violencia, compartir sabiduría, son elementos sustantivos, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Yo tengo una consigna, ¿no? Una consigna que he trabajado con los chicos y la consigna dice, abuelos y nietos unidos jamás serán vencidos. Y ese es nuestro reto. Un país donde abuelos y nietos unidos, ¿no es cierto? Hagamos de este país, ¿no? Un país cada vez mejor, ¿no? Los nietos crecen y si son bien criados, ¿no? Serán buenos adultos. Y los viejos, seamos buenos o seamos malos, saldremos del escenario en algún momento, ¿no? Pero eso es parte de la vida. Y espero que dejando, ¿no? Una lección, un ánimo, una generación nueva, efectivamente, de recambio, ¿no? De acuerdo, doctor. La última pregunta es la siguiente. La mesa de concertación a nivel regional podrán tener reuniones con los candidatos a diputados y senadores.
¿Se ha considerado esas sus propuestas? Sí, mire, lo hemos hecho en todos los procesos electorales y lo hacemos justamente desde un rol de neutralidad, porque lo que hacemos es poner a disposición de todas las fuerzas políticas, y esta vez es un pequeño dolor de cabeza porque son 43, ¿no es cierto? Toda la información disponible sobre sus regiones, ¿no? Para que con esa información puedan reflexionar al interior de sus organizaciones, pero también intercambiar puntos de vista, debates políticos, ¿no? Con las otras fuerzas con las que interactúan, para que puedan ir reconociendo en primer lugar los consensos y las diferencias, ¿no? Y en ese reconocimiento de los consensos y las diferencias, ¿no? Se fortalezcan los consensos, ¿no? Y se aprenda de las diferencias para teniendo cada vez mejores elementos para actuar, ¿ya? Si logramos eso, ¿no? Si logramos eso, realmente la calidad de la política, de lo que se haga con esa política, va a cambiar significativamente, ¿no? Y eso es nuestro reto, ayudar a que eso opere. La mesa es eso, es un espacio de encuentro, ¿no? Entre actores del Estado, de la sociedad civil, cualquiera sea sus militancias o sus estrategias o sus opiniones políticas, pero lo que buscamos, ¿no? Es que haya ese intercambio de puntos, que sobre esos intercambios podamos construir las bases de un país cada vez mejor, ¿no? Doctor, muchas gracias. Brevemente, por favor, esta es una pregunta que sería interesante poder compartir con usted y cerrar la conferencia. La pregunta es la siguiente. ¿La superación de la pobreza es una condición para la democracia o un resultado? Hay de las dos. Esa es, esa es la respuesta que le puedo dar, ¿no? Si mantenemos la pobreza, estamos fregados, porque seremos siendo una sociedad que vive en la desigualdad. Y las desigualdades, ¿no es cierto?, dañan. En cambio, si construimos, ¿no? Desde otra perspectiva de acercamiento, de intercambio de puntos de vista, ¿no? eh, cerrando las brechas de pobreza, reconociendo las diversidades de los puntos de vista, de opinión, dejando espacio para que esos puntos de vista se presenten, se compartan, se discutan, ¿no? Seremos una sociedad que genera mayores oportunidades y que puede aprender. Yo a veces estoy convencido de lo que digo y entonces ya no creo en lo que otros dicen, pero entonces no me dejo cuestionar y por tanto ya no aprendo, ¿no es cierto? Si somos abiertos a los otros puntos de vista, podemos enriquecer nuestras propias miradas y en su caso compartir, ¿no? Las críticas o las observaciones que puedan tener la mirada de los otros y ser un espacio de diálogo. Eso es lo que busca hacer la mesa, un espacio de diálogo y que en el proceso electoral en el que estamos, ¿no? Podamos contribuir a tener acuerdos de gobernabilidad. Que al final del proceso electoral, ¿no? Después del conteo del último voto, ¿no? Tengamos en cada región un acuerdo de gobernabilidad. A nivel regional, un acuerdo de gobernabilidad a nivel provincial, distrital, y que esos elementos de acuerdo, ¿no? Nos potencien como Estado y como sociedad, trabajando conjuntamente para que en el país no haya un niño o una niña con hambre, no haya un niño o una niña que no acceda a la salud, a la educación, y que los adultos seamos lo suficientemente claros y responsables de proteger el derecho de cada niña en nuestro país, y no de tener que soportar, ¿no? Esas denuncias, ¿no? De violación o de afectación a los derechos básicos de nuestras niñas y niños, ¿no? Ahí eso es muy importante, ser una sociedad responsable. Muchas gracias, doctor. De parte de la Escuela Electoral de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos la participación del señor Federico Arnillas, así como la participación de todas y todas las personas que nos han acompañado con su presencia el día de hoy.
y les invitamos a seguir participando en nuestras próximas actividades y conferencias que estaremos difundiendo a través de la página web y redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Por último, le invitamos a que pueda completar la encuesta de satisfacción que se les abrirá a finalizar esta sección. Muchas Una, gracias. Sí, doctor. una palabra final de agradecimiento en la persona del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y a través suyo en todo el equipo, porque sé que ese reto que tienen ustedes por delante es muy grande, ¿no? Pero están a la altura de ese reto y por el lado nuestro estoy seguro de que todos los colegas, las colegas que integran, ¿no? La mesa de concertación a lo largo y ancho del país están dispuestos a colaborar con el jurado en todo el proceso. Muchas gracias, doctor. Gracias por su participación y también su tiempo en acompañarnos. Esperemos que nos pueda seguir en actividades próximas. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. A su disposición. Gracias, doctor. Hasta luego.